de la línea, me trabo por la envidia que tengo, porque sé que debe estar en alguna playa paradisíaca, esas playas donde la gente con dinero va y deposita sus millones para no pagar impuestos, debe estar bajo el sol. Su nombre es Francisco Balas y está allí del otro lado de la línea. Francisco, buenos días, Dante te saluda. Buen día, Dante. Felicitaciones por este nuevo año de programa. Bueno, gracias Francisco. Por Yo supuesto no puedo revelar dónde estoy. En eso te pido prudencia. va, es verdad, sé que además estás siempre en la clandestinidad. Es lo Eh, mío, es lo mío. Escucha, Francisco, te estoy escuchando un poquito entrecortado, así que mientras hago un poco de tiempo te pido o que te muevas o que te acerques a algún lugar donde pueda haber A ver, mejor cr- conexión sí, creo que ahí va a estar mejor. decime si se escucha Eh, ahí mejor te- ahí. sí, ahí creo que te estoy escuchando mejor. Bien. Y, Fran, bueno, primero a ver, te llamo para preguntarte, además allá de que todavía no se conoce la letra chica del acuerdo con el fondo, si te sorprendió lo que hasta ahora se sabe, si esperabas un arreglo de ese tipo, si esperabas otra cosa, si considerás que el gobierno en algún sentido logró lo que suponía. Mirá, no es lo que esperaba y no esperaba mucho de algo muy distinto tampoco. Quizás se venía, por lo menos, aceptando con cierta resignación que con el transcurrir del tiempo, desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, la demora de un acuerdo con el fondo y la forma en que se encaró la negociación desde el primer día no iba a traer un resultado muy diferente a este, porque en realidad se empezó a discutir un acuerdo con el fondo que fue en su origen la entrega del crédito netamente política, como fue la entrega del acuerdo del fondo a Mauricio Macri, y la respuesta del gobierno de Alberto Fernández no fue una respuesta en una negociación política, sino no fue una respuesta de índole de reestructuración financiera. Ujú. Entonces ahí arrancamos con un problema muy distinto. En vez de encarar una negociación fuertemente desde el primer día, pero desde el primer día del gobierno en serio, y si querés, más aún a partir del inicio de la pandemia en marzo del 2020, se encaró y se le dio a un profesional, digamos, a un académico de lo que es la reestructuración de deudas, como es Martín Guzmán, y no a un político, por más que Alberto Fernández fuese quien dirigiera esa negociación. Vuelvo a decirte, la negociación desde un punto de vista de reestructuración financiero. Y me parece Sí. que eso trajo dos consecuencias. Primero, que no encaraste la cuestión política, que lograste que en estos 2 años casi el 40% de la sociedad argentina perciba que el endeudamiento que se está discutiendo con el fondo fue generado por el gobierno de Alberto Fernández. Y eso es una consecuencia. En Ujú. el medio perdiste una elección, y con esa pérdida de una elección no vas a tener una fortaleza política como para hacer algo muy distinto a lo que lograste en esta Claro. última, lo que se supone es un acuerdo. Ujú. Sí, sí, De sí, manera además que, si negociás, si llegás a la negociación al último día cuando ya no tenés, ya prácticamente no tenés reservas para pagar, parece difícil estar negociando en una posición de fortaleza ahí. claro, bueno, en eso hay que darle la razón a muchos compañeros que son sommelier de acuerdos ahora, que te dicen que no había, que si te pones un poco en crítico de lo que ha sido la gestión del gobierno en términos de buscar un acuerdo con el fondo, salen a defender al gobierno a rajatabla, a lo cual uno coincide. La diferencia es que uno dice, che, quizás hace 2 años teníamos, por eso es retroactivo el lamento de esto, y Claro. quizás lo que uno viene a decir es, qué pena lo que podría haber sido, pero ya es, y es cierto que Ujú. hace más de un año, sobre todo a partir del año 2021, donde hubo un gasto grande de un superávit importante que había en salida de dólares, que se permitió salir muchísimos dólares, Ujú. llegaste a esta instancia, como decís vos, con la lengua afuera a un mes de un vencimiento fenomenal como es el de 19.000 millones de dólares en marzo, y sin un dólar en las reservas del Banco Central. ¿Qué ibas a hacer? Y bueno, está firmando esto, que es lo que mejor podés, y que todos sabemos que tiene una duración de sustentabilidad, si es que la tiene, en el mejor de los casos, de no más de 3 años, para volver a sentarte a renegociar, porque es insostenible, porque la Argentina, por más que aumente sus exportaciones, que es un deseo mancomunado de todo el sector del Frente de Todos, pero que no tiene una decisión y un rumbo claro de cuándo las vas a aumentar, de qué manera y en qué periodo,
para llevarlas esos 100.000 millones de dólares que se supone sería la solución para enfrentar los futuros pagos, vas a tener que sentarte a renegociar. ¿Con qué quedarnos? ¿Con la parte buena que no te piden ajuste del sector privado, del sector público, del gasto, de las jubilaciones, o del sector de no haber una reforma tributaria? Mira, yo eso realmente no lo tomo como como un gran triunfo. Creo que era inviable que encima te pidieran eso, porque se sabe que hay una corresponsabilidad. Ahora, sí, la revisión trimestral que vamos a tener, eso es una condena. Eso es inviable, eso es un desastre en términos reales. Pero bueno, creo que hubo una sobrevaloración, pero estamos hablando de lo que pasó, y eso quizás sea medio odioso, pero una sobredimensión de la capacidad que iba a tener la Argentina de negociar, de tener esta fantasía medio infantil de que teníamos en Estados Unidos a Juan Domingo Biden, una cantidad de estupideces que se acumularon y que trajeron esto, incluso la posibilidad de pensar en un acuerdo con los acreedores privados con una diferencia casi de 1 año y pico con el Fondo Monetario, cuando tendrías que haber quizás establecido algo paralelo. Por eso digo, no quiero caer en el if, en el si se hubiese hecho. Ahora, me decís, no había más, en estas condiciones, como llegaste a principios del 2021, no tenés muchas más opciones que estas, eso es cierto. Y no me parece el mejor de los arreglos, aún contra muchos que dicen que es lo mejor que se pudo conseguir, pero bueno, ahí estamos en posiciones que son siempre discutibles, por supuesto. Ahora, Francisco, si bien está claro que quizás a diferencia de lo que habían sido otros acuerdos donde el fondo directamente indicaba dónde se tenía que recortar, lo que sí hay, parte del entendimiento de esto es una tendencia hacia el déficit cero en materia fiscal, también una tendencia a eliminar lo que es la cuestión monetaria, la impresión de billetes, digámoslo así. Así es. Y eso evidentemente va a tener incidencia y va a suponer recortes. ¿Dónde suponés vos que van a estar esos recortes de modo tal que afecten lo menos posible a la mayoría de la gente? Me parece que lo que acabas de decir es sumamente importante y tiene que ver con la cuestión monetaria y la restricción que le exige el fondo al gobierno de que el Banco Central no le gire más dinero al Tesoro. Bueno, eso es meterte en la política, en la administración de la política monetaria, pero de cabeza. Sí. Y eso es recortar la famosa soberanía en términos de administración de la economía. Esa es clave. Después que te vengan a decir cuánto tenés que ir reduciendo el gasto, cuando el gasto que tiene Argentina no es un gasto tan importante. Mira, hace poquitos días lo escuché a Horacio Robelli, que es un economista que es un especialista en desmenuzar todo lo que tiene que ver con la composición del gasto público. El tipo dice, el gasto público de la Administración Nacional es del 22%, uno de los más bajos en los últimos 75 años. Y lo pretenden llevar, el fondo lo pretende llevar a 18,7. Y vos ves la gradual disminución que se propone propone el fondo para el gasto público, para proyectar un déficit fiscal primario, en los próximos años, y vos decís, primero, bueno, me encantaría saber si eso está firmado, y lo veremos luego, quizás el gobierno haga anuncios posteriores, si va acompañado de alguna reforma tributaria que te ayude a compensar lo que se te va a ir, o por lo menos lo que tenés que pagar. Eso hoy es difícil de prever, sobre todo que no tenés mayoría en ninguna de las cámaras cómoda como para promover una reforma tributaria, que sí o sí tiene que salir por ley, eso no puede salir por decreto. Tampoco tenés un plan, y esto es lo que dije hace rato, muy claro sobre cómo vas a aumentar las exportaciones, en qué sectores y en qué periodo. Vamos a decir, no, mira, de acá, para y paso, con los vencimientos que tenemos del fondo y con las restricciones que nos pide del gasto, del déficit fiscal, vas a ir aumentando tus exportaciones. Bueno, pero la verdad es que es una expresión de deseo por ahora, y que va a suceder, pero no está claro tampoco. Entonces me parece que bueno, que hay una intromisión, y lo de los 3 meses, la revisión de los 3 meses, más allá de lo ominoso que significa, me parece que también es una cuestión que va a ir dando, una sensación de, bueno, a ver, che, ¿cumplimos, no cumplimos? ¿Estamos, no estamos? Y hay un dato que salió esta semana en una entrevista que le hicieron a la presidenta del fondo, a Cristalina Georgieva, que dice literalmente, confiamos en que este sea un programa pragmático que una vez implementado, y si fuera necesario, ajustado. Es decir, ya te está diciendo que en algún momento va a ser ajustado. Es decir, que lo que tenés ahora, que aparte sabemos es un principio de
acuerdo, una carta de intención, que se también tendrá su correlato de discusión en el Congreso, ellos ya saben que de alguna manera va a ser ajustado. Es decir, entonces, bueno, me parece eso, que esta es la consecuencia de un efecto tardío, de un acuerdo tardío, y sin política, vaciado de política. Y bueno, tenés este acuerdo. O sea, Ahora, Francisco, otro de los elementos que aparecía ahí, que estuvo muy fuerte, hará más o menos un mes, porque viste como esta cosa medio espasmódica, bueno, si hace calor y te cortan la luz, bueno, estamos todos hablando y todos somos especialistas en materia de energía, sí. ahora como hace menos calor, ya no hablamos más del tema energía, pero bueno, en ese momento se planteó la cuestión de los subsidios, especialmente en la energía, más que en el transporte. Sí, sí. Y bueno, además de que están las audiencias, y ahora que efectivamente va a haber un aumento que el gobierno dice que va a ser segmentado. Ujú. Ahora, ¿cuánta mano se puede meter ahí? ¿Cuánto de eso implica, digamos, una baja en el déficit? ¿Y cuáles serían las consecuencias de meter la mano ahí, digamos, en los subsidios? No, no va a ser significativa. Se calcula que son cerca de 500.000 hogares de altos ingresos ubicados en determinadas zonas residenciales y demás. La verdad es que no se ha anunciado cuánto sería la reducción de los subsidios a las empresas de energía, pero si me decís por la cantidad, me parece que va a ser, digamos, que no va a mover el amperímetro, que no va a Ujú, venir por ahí. Lo que creo que hay ahí es una clara intención del fondo de ir pegando la reducción de subsidios en sectores donde quizás hay más consenso, porque es verdad que hay una lógica de comprensión en casi todos los sectores, decir, che, no puede ser que pague lo mismo alguien que vive, qué sé yo, en tal zona que es la más cara, que vale $4.000 el metro cuadrado, que alguien que vive ujú, en un sector. O sea que algo que quiso hacer el kirchnerismo y que la misma, sí, quien es la oposición hoy, negó sistemáticamente, lo quiso hacer desde el 2009 con Julio Evido, eso me acuerdo ujú, perfectamente. ujú, Me parece que eso apunta a ir a pegar una reducción de subsidios en muchísimos otros sectores, en muchísimos otros. Es como decir, bueno, vamos a tocar el tema subsidios porque para ellos, viste, para el fondo es un problema, y para los neoliberales o para estas corrientes nuevas los subsidios son una palabra demoníaca. ujú. Arrancan por un sector menos, digamos, menos conflictivo, pero a la larga van a volver a ir sobre, quizás transporte, bueno, por supuesto políticas sociales y todo eso. Por eso me parece que te metes con el fondo y no sabes dónde terminás, y esto es lo que preocupa. Y cuando la escuchás a esta mujer diciendo que, bueno, que va a haber seguramente más ajustes, bueno, ya sabes por dónde van a venir. Ahora, reitero, de lo que había por el tiempo transcurrido, por cómo se encaró, por la decisión que tuvo el gobierno de Alberto Fernández de encararla bajo esta lógica más diplomática, académica, formal y cuidadosa, sin duda es el mejor acuerdo que teníamos. Ujú. Frank, te mando un abrazo grande. Otro grande para vos. Era Francisco Balay, entonces, tratando de sumar herramientas y elementos para que comprendamos mejor qué se ha firmado, qué es lo que viene, qué podemos hacer. Y yo lo que creo que mejor que podemos hacer de todo esto es escuchar buena música. Así que vamos con una nueva canción de este disco que está cumpliendo 50 años de los Rolling Stones. Después nos metemos con literatura y agenda cultural.